O som do tecido rasgando, eco no jardim como tiro. Julia estava ali, parada diante de mim, com minha bolsa Louis Vuitton nas mãos, trêmulas e uma expressão de desespero que jamais esquecerei. O couro caro pendia em tiras irregulares, e no chão, espalhados como pétalas murchas, estavam os restos do que havia sido meu maior símbolo de conquista. Meu coração parou por instante e então começou a bater tão forte que senti como se fosse explodir. Gritei, minha voz mais aguda do que pretendia. Que hiciste? Ela me encarou com olhos vidrados, como se acabasse de despertar de transe. Ao nosso redor, o jardim ficou em silêncio absoluto. Meu filho, Rafael, correu até nós, o rosto pálido de choque, enquanto os demais familiares permaneceram paralisados, como espectadores de acidente inevitável. Eu não queria. Ela balbuciou, deixando cair os pedaços restantes da bolsa. Pero ella não merecia tener esto quando eu, suas palavras se perderam num soluço entrecortado, mas foi o suficiente para que eu compreendesse a dimensão daquele momento. Não se tratava apenas de uma bolsa destruída. Era o fim de uma ilusão que eu havia mantido por anos sobre quem era minha nora, sobre quem era meu filho e, principalmente, sobre quem eu realmente era. Foi como se todas as humilhações silenciosas, todos os olhares de julgamento, todos os sussurros que fingia não ouvir tivessem se materializado naqueles pedaços de couro caro espalhados pelo gramado. E foi nesse momento de devastação completa que percebi que minha verdadeira jornada estava apenas começando. 3 anos antes daquele domingo fatídico, eu era uma mulher completamente diferente. Aos 52 anos, vivia numa rotina previsível e segura como gerente administrativa de uma empresa de médio porte. Meu casamento de 28 anos com Roberto havia se tornado uma convivência cordial, mas sem paixão. Meu filho Rafael, então com 25 anos, ainda morava conosco, trabalhando meio período e estudando direito numa universidade particular que nós pagávamos. A vida seguia seu curso monótono até o dia em que a empresa onde trabalhei por 15 anos foi vendida. A nova administração implementou uma reestruturação, palavra elegante para demitir funcionários mais velhos e experientes em favor de jovens recém-formados que aceitavam salários menores. Fui dispensada numa terça-feira chuvosa de março, levando apenas uma indenização modesta e a sensação amarga de que minha experiência havia sido descartada como algo obsoleto. Roberto reagiu com a frieza característica que eu havia aprendido a aceitar ao longo dos anos. Você vai encontrar algo melhor, disse, sem levantar os olhos do jornal. Rafael nem comentou, absorto em seu videogame. Naquele momento, sentada sozinha na cozinha, olhando para o jardim através da janela embaçada pela chuva, tomei uma decisão que mudaria tudo. Sempre fui apaixonada por moda, mas havia enterrado esse sonho há décadas para ser a esposa e mãe responsável que achava que deveria ser. Naquela noite, desenterrei meus antigos cadernos de desenho e folheei revistas que guardava há anos. A paixão estava lá, intacta, esperando apenas por uma oportunidade para ressurgir. Comecei pequeno, oferecendo consultoria de imagem para amigas e conhecidas. Minha primeira cliente foi Marisa, vizinha aposentada que queria renovar o guarda-roupa. Por R$ 50, passei uma tarde inteira ajudando-a a redescobrir seu estilo. Vi seus olhos brilharem quando se olhou no espelho usando uma combinação que eu havia criado. Naquele momento, soube que havia encontrado meu propósito. Os primeiros meses foram desafiadores. Acordava às 5 da manhã para estudar tendências, analisar revistas internacionais e desenvolver um portfólio. Fazia orçamentos apertados, investindo cada centavo ganho em cursos online e materiais. Roberto zombava discretamente dos meus hobbies, como ele os chamava, enquanto Rafael me tratava com a condescendência típica de quem acha que a mãe está passando por uma fase. Mas eu persistia. Cada cliente conquistada era uma pequena vitória. Cada transformação que promovia me dava mais confiança. Em 6 meses, já tinha uma cartela de clientes fiéis e estava começando a cobrar preços justos pelo meu trabalho. Em 1 ano, minha agenda estava lotada e eu havia aberto uma conta bancária separada para meus ganhos.
Foi durante esse período de crescimento profissional que Rafael conheceu Júlia numa festa da universidade. Ela era uma jovem de 22 anos, bonita e charmosa, filha de uma família tradicional da cidade. Desde o primeiro encontro, percebi algo peculiar em seu comportamento. Júlia me cumprimentava com sorrisos largos demais e elogios que soavam calculados. Comentava constantemente sobre as coisas bonitas que eu usava, sempre com uma intensidade que me deixava desconfortável. Que aretes tão lindos, suegra, dizia, tocando-os sem pedir permissão. Donde los compraste? Devem haver custado uma fortuna. Inicialmente interpretei essa obsessão material como imaturidade típica da idade. Afinal, ela era jovem, vinha de uma família estruturada e provavelmente nunca havia precisado se preocupar com dinheiro. Mas com o tempo, percebi que havia algo mais profundo naquela fixação. Júlia começou a frequentar nossa casa com mais regularidade, sempre encontrando motivos para vasculhar meu quarto ou meu escritório quando achava que ninguém estava vendo. Flagrei-a várias vezes mexendo em minhas coisas, experimentando minhas joias e perfumes. Quando questionada, ria nervosamente e inventava desculpas esfarrapadas. Ah, suegra, solo estava admirando-los. Tiene um gosto impecável. Rafael, completamente encantado pela namorada, não via nada de estranho no comportamento dela. Quando tentei conversar com ele sobre minhas preocupações, ele reagiu defensivamente. Mamá, está sendo paranoica. Júlia te adora. Ele sempre habla bem de ti. Era verdade. Júlia falava bem de mim, mas de uma forma que me fazia sentir como um objeto de admiração em vez de uma pessoa. Ela me tratava como uma vitrine viva, sempre comentando sobre minhas roupas, bolsas, sapatos, como se eu fosse uma boneca bem vestida em vez de sua futura sogra. Durante este tempo, meu negócio seguia crescendo. Había desarrollado una sólida reputación en la ciudad como asesora de imagen, atendiendo desde amas de casa que querían renovar su estilo hasta ejecutivas que necesitaban proyectar autoridad en sus carreras. Cada éxito profesional era también una conquista personal, demostrándome a mí misma que era capaz de mucho más de lo que imaginaba. Fue entonces que decidí hacer la mayor inversión de mi carrera, un bolso Louis Vuitton Speedy. Me costó casi 6 meses de riguroso ahorro, renunciando a cenas fuera, ropa nueva e incluso a mi cita mensual con la peluquería. Pero para mí, ese bolso representaba mucho más que un accesorio de lujo. Era la materialización de todo lo que había conquistado por mérito propio, cada euro ganado con trabajo honesto y dedicación incansable. Cuando finalmente lo compré, en una boutique de Madrid durante un viaje de negocios, sentí una emoción indescriptible. Llevar ese bolso era como portar un trofeo silencioso de mi transformación. De empleada despedida a los 52 años, me había convertido en una empresaria exitosa a los 55. Durante esos 3 años, vi mi matrimonio con Roberto deteriorarse gradualmente. Él nunca llegó a aceptar mi independencia financiera y profesional. Se sentía amenazado por el hecho de que ya no dependía de él para nada. Nuestras conversaciones se volvieron cada vez más raras y superficiales. Dormíamos en la misma habitación, pero vivíamos vidas completamente separadas. Rafael, por su parte, se graduó en Derecho, pero mostraba poco interés en trabajar seriamente. Prefería depender de la paga que Roberto le daba a buscar una carrera sólida. Julia lo apoyaba en esa postura, constantemente sugiriendo que él se lo merecía una vida cómoda después de tantos años estudiando. La pareja parecía vivir en una burbuja de privilegios no conquistados, financiados por la paciencia de Roberto e indirectamente por mi silencio. La relación entre Julia y yo se volvía cada día más tensa. Ella había desarrollado un hábito perturbador de hacer comentarios aparentemente inocentes, pero cargados de un veneno sutil. Suegra, qué suerte tiene usted de poder comprar estas cosas caras. Yo quisiera tener esa libertad. Ay, qué anillo tan bonito. Rafael nunca me daría algo así. Debe ser bueno tener dinero propio para gastar en lujos. Cada comentario era una pequeña puñalada, un sutil intento de hacerme sentir culpable por mi éxito. Julia se había dado cuenta de que mi creciente prosperidad contrastaba con el estancamiento de la pareja, y en vez de inspirarse para crecer también, prefería intentar disminuirme con esas provocaciones constantes.
pero yo no me dejaba afectar. Había aprendido que el éxito incomoda a quien no está dispuesto a luchar por sus propios sueños. Seguí enfocada en mi trabajo, expandiendo mi clientela y perfeccionando mis habilidades. Para quienes siguen relatos como este, y comprenden el viaje de transformación personal que una mujer puede recorrer después de los 50, siempre vale la pena mantenerse conectado con historias que inspiran a superar las adversidades familiares y el fortalecimiento de la autoestima femenina. El problema era que Julia no se contentaba solo con hacer comentarios. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que empezó a inventar situaciones para tener acceso a mis cosas. Aparecía en casa cuando sabía que yo no estaba, pidiéndole a Rafael algún objeto prestado que sabía que estaba en mi habitación. Siempre encontraba excusas para hurgar en mi bolso cuando lo dejaba en la sala. Una vez, descubrí que algunas joyas pequeñas habían desaparecido de mi joyero. Cuando pregunté, Julia se hizo la ofendida. Suegra, ¿cómo se atreve a pensar eso de mí? Jamás cogería algo que no fuera mío. Rafael, por supuesto, salió en su defensa, tratando mi sospecha como paranoia infundada. Pero yo sabía lo que había visto, sabía lo que faltaba. Empecé a ser más cuidadosa con mis pertenencias, guardando las piezas más valiosas en lugares que solo yo conocía. Fue en ese clima de creciente tensión que llegó aquel domingo de marzo, cuando decidí usar mi bolso Louis Vuitton para la comida familiar. Era un día especial, estábamos celebrando el cumpleaños de Roberto, y quería sentirme bonita y segura de mí misma. Había trabajado toda la semana con clientes difíciles, resolviendo crisis de imagen y transformando armarios. Me merecía mimarme con el fruto de mi trabajo. Cuando entré en la sala llevando el bolso, vi inmediatamente el impacto que causó. Los ojos de Julia se fijaron en él como un imán, y pude ver la mezcla explosiva de deseo y resentimiento en su rostro. Rafael levantó las cejas con ese aire de desaprobación que yo conocía bien, como si estuviera haciendo algo inapropiado al usar algo que había comprado con mi propio dinero. ¿Qué ostentación es esta, Elena?, murmuró él, fingiendo que era una broma, pero yo capté el tono de crítica. Rafael pareció avergonzado, mirando alternativamente a mí y a Julia, como si presintiera que algo iba a pasar. Pero fue Julia quien rompió el silencio con esa frase que resonaría en mi mente durante mucho tiempo. Él debería regalarme una igual. Él obviamente se refería a mi hijo, como si Rafael tuviera la obligación de regalarle a su novia objetos de lujo que costaban más de lo que él ganaba en un año entero. Pero había algo más en ese comentario, una sensación de derecho adquirido que me perturbó profundamente. Durante la comida, intenté mantener la normalidad, pero sentía las miradas constantes de Julia sobre el bolso. Apenas tocó la comida, completamente obsesionada con el objeto que yo llevaba. Llegó a pedir verlo de cerca 2 veces durante la comida, siempre con esa sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. Después de la comida, cuando todos se dispersaron por el jardín para conversar y relajarse, Julia se acercó a mí una vez más. Esta vez, sus manos temblaban visiblemente cuando pidió sostener el bolso. Por favor, suegra, solo quiero sentir el cuero, debe ser tan suave. Contra mi instinto cedí, tal vez por compasión, tal vez por educación, pero sobre todo porque aún creía que había algo humano en aquella joven que mi hijo había elegido para amar. Fue el mayor error que pude haber cometido. Lo que sucedió después destruyó no solo el bolso, sino también las últimas ilusiones que conservaba sobre mi familia. Julia comenzó a examinar cada detalle de la pieza con una intensidad perturbadora. Abrió y cerró el cierre varias veces, pasó los dedos por las esquinas, examinó las costuras como si buscara algo específico, y entonces, en un movimiento súbito e incomprensible, comenzó a arrancar las asas del bolso. Julia, ¿qué estás haciendo?, grité, intentando recuperar la pieza, pero ella se alejó, continuando a destruir sistemáticamente cada parte del bolso. Sus uñas rasgaban el cuero, sus dedos abrían las costuras internas, como si estuviera buscando algo escondido dentro de la estructura. Sé que está aquí, murmuró, casi delirante. Te vi escondiéndolo. Tiene que estar aquí. Fue en ese momento que comprendí la verdadera naturaleza de la obsesión de Julia.
No estaba simplemente destruyendo mi bolso por envidia o despecho. Creía genuinamente que yo escondía algo valioso dentro: dinero, joyas, documentos importantes. En su mente distorsionada, yo era una mujer avariciosa que ostentaba riquezas, mientras escondía recursos que deberían estar disponibles para ella y Rafael. Cuando finalmente logré recuperar los restos del bolso, encontré a Julia llorando de forma descontrolada, repitiendo entre sollozos: ¿Dónde escondes el dinero? Sé que tienes mucho más de lo que muestras. ¿Por qué no compartes con quien lo necesita? Fue entonces que la verdad salió a la luz, revelada entre lágrimas y acusaciones desordenadas. Julia había crecido en una familia que aparentaba riqueza, pero que en realidad vivía endeudada para mantener las apariencias. Sus padres gastaban mucho más allá de sus posibilidades para mantener un estilo de vida incompatible con sus ingresos reales. Ella se había acostumbrado a la idea de que la riqueza era algo que se exhibía externamente, no algo que se construye internamente a través del trabajo y la disciplina. Cuando conoció a Rafael y a nuestra familia, asumió automáticamente que también vivíamos esa farsa de apariencias. En su mente, mi creciente prosperidad solo podía explicarse por algún esquema oscuro o herencia escondida. La idea de que una mujer de 50 y pocos años pudiera construir riqueza a través del talento y la dedicación era completamente incomprensible para ella. «No puedes haber ganado todo esto solo haciendo consultoría», gritó ella, aún sosteniendo pedazos del bolso. «Tiene que haber algo más. Tiene que haber». En ese momento, miré a mi alrededor y vi a mi familia completa observando la escena. Roberto estaba parado a unos metros de distancia, con una expresión que mezclaba shock y algo parecido a satisfacción, como si la humillación que estaba sufriendo confirmara sus sospechas de que mi éxito era artificial o temporal. Rafael parecía completamente perdido, mirando alternativamente a mí y a su novia como si no pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Pero fue lo que sucedió después lo que realmente me impactó. En vez de defender a su madre de la agresión gratuita de su novia, Rafael se acercó a Julia y la envolvió en sus brazos, susurrando palabras de consuelo. «Cálmate, amor, estás nerviosa, vamos a hablar en casa». Él la estaba consolando a la persona que acababa de destruir a propósito algo que había costado meses de trabajo de su propia madre. En ese momento, comprendí que mi hijo no era el hombre íntegro que yo creía haber criado. Era un joven mimado, acostumbrado a ser mantenido, que elegía apoyar a su novia problemática en vez de defender a la madre que se había sacrificado por él durante décadas. Roberto finalmente se acercó, pero sus palabras fueron aún más dolorosas que el silencio de Rafael. «Elena, tú provocaste esta situación. Te estuviste exhibiendo con ese bolso caro, como si quisieras humillar a quien tiene menos». Era obvio que esto iba a dar problemas. En ese momento, sentí como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Mi marido me estaba culpando por haber sido agredida. En su visión, el problema no era el comportamiento destructivo e irracional de Julia, ni la falta de carácter de Rafael. El problema era yo haber conquistado algo bonito y haberme permitido usarlo con orgullo. Fue entonces cuando tomé una decisión que cambiaría todo. En vez de disculparme, disminuirme o intentar apaciguar la situación como siempre hacía, miré directamente a los ojos de cada uno de ellos y dije: «Tienen razón, esta situación realmente revela mucho sobre quiénes somos, y ahora sé exactamente quién es cada uno de ustedes». Reuní los pedazos del bolso destruido, los guardé en una bolsa, y me dirigí hacia el interior de la casa. Pero antes de entrar, me volví una vez más. «Julia, me pagarás un bolso nuevo». No es una petición, es una información. «Rafael, tienes hasta mañana para decidir si quieres ser mi hijo o cómplice de ella». «Roberto, felicidades por tu cumpleaños. Espero que sea memorable». Esa noche fue la más larga de mi vida. Sentada sola en mi estudio, mirando los restos del bolso esparcidos sobre la mesa, lloré todas las lágrimas que había contenido durante años. No lloré solo por el bolso perdido, sino por todo lo que representaba: años de trabajo duro, sacrificios silenciosos, sueños realizados a través de pura determinación. Pero mientras lloraba,
algo dentro de mí se cristalizaba, una certeza absoluta de que no permitiría más que nadie disminuyera mis logros o me hiciera sentir culpable por mi éxito. Había pasado años construyendo una nueva versión de mí misma, y no dejaría que personas tóxicas destruyeran esa construcción. A la mañana siguiente, desperté con una claridad mental que no sentía hacía años. Llamé a mi abogado y le pedí que iniciara el proceso de separación de Roberto. También llamé a una inmobiliaria y programé visitas para ver apartamentos. Si mi familia no podía valorar en quién me había convertido, yo encontraría personas que sí lo hicieran. Rafael apareció a media mañana, solo, con el rostro cansado de quien había pasado la noche en vela. Se sentó frente a mí en la cocina, y por primera vez en años, pareció realmente verme. Mamá, necesito pedirte disculpas. Esperé en silencio, dándole espacio para continuar. No me di cuenta de lo enferma que estaba Julia. Ella me contó cosas sobre su familia, sobre los problemas financieros que esconden. Ella cree que todo el que tiene dinero es deshonesto porque sus padres siempre lo fueron. Pero eso no justifica lo que hizo contigo. Hizo una pausa, pasándose las manos por el cabello en un gesto nervioso que conocía desde su infancia. He terminado con ella, mamá. No puedo estar con alguien que te falte el respeto de esa manera. Y más que eso, no puedo ser el tipo de hombre que no defiende a su propia madre. Sus palabras me conmovieron profundamente, pero sabía que los cambios verdaderos exigen más que palabras bonitas. Miré a los ojos de mi hijo y vi, por primera vez en mucho tiempo, al chico íntegro que había intentado criar. Rafael, te perdono, pero necesitas entender una cosa. Ya no voy a aceptar ser tratada como una ciudadana de segunda clase en mi propia familia. Si quieres recuperar mi respeto, tendrás que ganártelo. Él asintió, y en los meses siguientes, demostró con hechos que había aprendido la lección. Empezó a trabajar seriamente, aceptó una plaza en prácticas en un prestigioso bufete de abogados, y por primera vez en su vida, rechazó la paga semanal de su padre para aprender a mantenerse solo. Roberto, por otro lado, reaccionó muy mal a mi petición de separación. Intentó convencerme de que estaba exagerando, y que debía perdonar y olvidar el incidente con Julia. Llegó a sugerir que estaba teniendo una especie de crisis de la mediana edad y que necesitaba ayuda profesional. Elena, estás destruyendo nuestra familia por culpa de un bolso. Es ridículo. Pero yo no estaba destruyendo la familia por culpa de un bolso. Me estaba liberando de un matrimonio que se había vuelto tóxico, y de una dinámica familiar que me disminuía constantemente. El bolso había sido solo el catalizador que reveló problemas que existían desde hacía años. Julia, sorprendentemente, cumplió su palabra y me pagó un bolso nuevo. No un Louis Vuitton Speedy, obviamente no tenía recursos para eso, sino un bolso bonito y de calidad que le costó casi 2 sueldos en la tienda donde trabajaba como dependienta. El gesto me sorprendió, y demostró que quizás había esperanza de crecimiento incluso para personas con problemas tan profundos. Unos meses después, Rafael me contó que Julia había comenzado terapia y estaba trabajando en sus problemas con el dinero y la autoestima. Al parecer, la destrucción del bolso había sido su punto de quiebre, el momento en que ella misma se dio cuenta de que necesitaba ayuda profesional. Durante el proceso de separación, descubrí que Roberto había ocultado varias cuentas e inversiones a lo largo de los años. Irónicamente, estaba haciendo exactamente aquello de lo que Julia me acusaba, manteniendo dinero escondido en lugar de compartirlo transparentemente con la familia. El descubrimiento hizo la división de bienes más complicada, pero también me dio una sensación de validación. Mis instintos sobre el carácter de las personas a mi alrededor estaban correctos. Hoy, 2 años después de aquel fatídico domingo, vivo sola en un apartamento moderno en el centro de la ciudad. Mi negocio de asesoría de imagen ha crecido exponencialmente, y ahora tengo un equipo de 3 empleadas. Rafael se graduó con honores en la universidad, y está construyendo una sólida carrera en el derecho. Nuestra relación se fortaleció después de la crisis. Él aprendió a valorarme como mujer independiente, no solo como madre. Roberto aún vive en la casa donde vivimos durante tantos años,
pero rara vez hablamos más allá de lo necesario para asuntos burocráticos. A veces siento un pinchazo de melancolía al pensar en los años que perdimos, pero nunca siento arrepentimiento por la decisión que tomé. En cuanto al bolso Louis Vuitton, compré otro, aún más bonito que el primero, pero ahora representa algo diferente. No es solo un símbolo de conquista profesional, sino un recordatorio de que tengo derecho a disfrutar de los frutos de mi trabajo sin pedir disculpas ni explicaciones a nadie. Toda la historia me enseñó lecciones valiosas sobre relaciones tóxicas, dinámicas familiares disfuncionales y la importancia de establecer límites saludables. Aprendí que algunas personas no pueden celebrar el éxito ajeno, porque interpretan la prosperidad de los demás como una crítica a su propia mediocridad. Aprendí que permitir comportamientos irrespetuosos en nombre de la armonía familiar, en realidad crea más problemas de los que resuelve. Más importante, aprendí que nunca es demasiado tarde para reescribir tu historia. A los 52 años, cuando fui despedida, podría haberme conformado con el papel de víctima de las circunstancias. En lugar de eso, elegí reinventarme y descubrir potenciales que ni siquiera sabía que poseía. El viaje no fue fácil. Hubo noches de insomnio, momentos de duda, lágrimas de frustración y miedo al fracaso, pero cada desafío superado me hizo más fuerte, más confiada, más consciente de mi propio valor. Hoy, cuando trabajo con clientas que están pasando por transformaciones en sus vidas, comparto no solo conocimiento técnico sobre moda e imagen, sino también esta experiencia de renacimiento personal. Muchas mujeres llegan hasta mí, pensando que es demasiado tarde para cambios significativos, y puedo mirarlas a los ojos y decir con absoluta certeza que nunca es demasiado tarde para convertirse en quien realmente eres. El bolso destruido se convirtió, paradójicamente, en una de las mejores cosas que me han pasado. Reveló verdades que necesitaba ver, forzó decisiones que venía postergando, y me dio el valor de priorizar mi dignidad por encima de la conveniencia familiar. A veces aún pienso en Julia, y me pregunto cómo estará. Espero sinceramente que haya encontrado ayuda, y esté construyendo una relación más sana con el dinero y el éxito. Su comportamiento aquel día fue inaceptable, pero comprendo que nació de una herida profunda y de una educación distorsionada sobre valores y autoestima. Lo que más me enorgullece hoy es mirarme al espejo y ver a una mujer que no se disculpa por sus logros, que no acepta ser menospreciada por personas inseguras, y que ha construido una vida basada en la autenticidad e integridad. Esa mujer lleva bolsos caros sin culpa, invierte en sí misma sin pedir permiso y establece límites claros sobre cómo permite que la traten. La lección más poderosa que he aprendido es que nuestra respuesta a las adversidades define quiénes somos más que las adversidades en sí. Todos enfrentamos situaciones injustas, personas tóxicas y momentos de humillación. Lo que determina nuestro carácter es cómo elegimos lidiar con esas situaciones. Puede que perdiera un bolso aquel domingo de marzo, pero gané algo mucho más valioso, la certeza absoluta de que soy una mujer fuerte, capaz y merecedora de respeto. Y esa certeza, a diferencia de cualquier objeto material, nadie podrá jamás destruirla.